Bienvenidos a este quinto episodio de nuestro podcast Vitronauts. Como saben, es un podcast en el que exploramos el universo de vitro. Y uno de esos elementos del universo vitro es el vidrio automotriz. Vitro es uno de los proveedores más importantes de vidrio automotriz para las principales marcas de coches en el mundo. El vidrio en un coche juega un papel primordial en muchos aspectos, como lo es la seguridad, el confort, incluso ahora con las nuevas tecnologías es un factor clave para estos nuevos sistemas automatizados o semiautomatizados de manejo. Pero adicional a cuando uno compra un coche directo en la agencia y viene todo perfecto, ¿qué pasa cuando ya en nuestro día a día tenemos un percance en nuestros vidrios, en nuestras ventanas, en nuestros parabrisas? Pues Vitro, a través de su división de mercado de repuesto o Vitrocar, nos da la posibilidad de tener esa misma calidad, esa misma seguridad y esa misma garantía de confort a través de nuestro sistema Vitrocar, ya sea propios y de franquicias. Y en esta ocasión nos venimos a un Vitrocar a platicar con Hugo Aguirre, uno de nuestros instaladores máster en todo el sistema Vitrocar. Así es que Hugo es el vitronauta de este episodio, así es que acompáñenme a platicar con él. Bienvenidos. Oye, Hugo, pues muchas gracias por recibirnos aquí en Vitrocar, darnos un poquito de tu tiempo para platicar pues de muchas cosas muy interesantes. Y lo primero que te quisiera preguntar es, platícanos tu historia. ¿Cómo llegas a Vitro? Tienes me decías, más de 26 años, ¿ya? Pues primero que nada, gracias a ustedes por la invitación. Y pues la carrera en Vitro o Vitrocar, ya son 26 años y medio. Y empecé, fue una anécdota porque pues yo no me esperaba que iba a ser, ¿verdad? No sabía incluso a qué venía. Y mi primer cita me citaron en el Hotel Fastos. Me dijeron, ¿sabes qué? Es un proyecto a largo plazo. Pues ya sí hizo a largo plazo, ¿verdad? Pues ya son 26 años. Y pues me mandaron a Puebla a capacitar. Me habían dicho 2 meses, pero se alargó a 3 por operaciones de que iba a haber aperturas aquí en Monterrey. No sabíamos nosotros que pertenecía a Vitro, ni estábamos enterados. Nomás, pues fue una anécdota pues muy bonita estar. Aparte que nos llevaron a capacitar, fuimos a conocer la ciudad de Puebla. Y luego ya te capacitaron allá y luego ya regresaste aquí a Monterrey. Nos dieron la capacitación de 3 meses y luego, pues para mi sorpresa, después como de cierto tiempo, que creo pensar que fue una prox de 10 años, y me dieron la oportunidad para estar capacitando tiendas. Y regresé a Puebla y sí me dicen los instaladores, oye, pues me gusta lo que haces, cómo lo haces, de la manera en que lo haces, porque pues lo haces ver bien fácil ahí al momento de que nos estás dando el curso, pero de primero sí batallaba. Ya. Y en este proceso, cuando ahorita lo que dices que empezaste, ¿cómo era para ti empezar todo este tema de las instalaciones y las reparaciones? ¿Lo veías muy complicado? ¿De repente se te dio muy natural desde el principio? ¿Cómo recuerdas ese aprendizaje tuyo? Pues de primero era complicado porque pues no sabes qué vas a hacer. No conocíamos de hecho, mira, en Puebla cuando fuimos era una filial, no era Vitro en sí. Cuando terminamos la capacitación, regresamos a Monterrey, fuimos 4 personas, creo. Sí, fuimos 4. Y les iban dando a cada persona su kit de herramientas, cosa que decíamos nosotros, no conocemos esas herramientas, no sabemos el uso. Pero con el tiempo, pues revisando en tutoriales y todo eso, se nos fue dando la facilidad y la habilidad más que nada. Pero sí, de primero, pues es que sí tenía conocimiento, no de herramientas, sino que me gustaba desde niño desarmar mi bicicleta, mis cosas, desarmar y armar, y pues
por eso siento que se me facilitó. Y de ahí agarraste. Así es. Y aquí es. Oye, qué padre. Ahorita hablas un poquito de lo que dices del aprendizaje y de cómo vas mejorando esa habilidad. Y Sí. lo que entiendo es que tú vas y compites en una como que competencia internacional. Platícanos en dónde sucede y cómo es ese tipo de competencias. Mira, para competir, primero te tienes que preparar. ¿Sí? Ok. ¿Por qué? Porque tienes que saber el uso de herramientas, para qué sirve cada herramienta, tu equipo de seguridad y el diálogo con el cliente con el que vas a atender. Yo tuve un proceso de una semana de aprendizaje, me lo iban dando a como ellos pensaban que era o debe ser, pero yo lo fui un poco mejorando porque me decían, mira, es que estas herramientas vas a utilizar esta y la... Anteriormente utilizábamos, le dicen cuchillas en frío, ahorita la mayor parte utilizan cuerdas para retirar el cristal, para no maltratar las carrocerías, ¿verdad? El proceso te dicen, sabes que mira, tienes que preparar el vehículo. ¿De qué manera? Pues uno está trabajando, utiliza, en algunas ocasiones utiliza grasa, pegamentos, y anda un poco sucio. Tienes que proteger el vehículo para que el vehículo no se le manchen vestiduras y no se manche en la parte del exterior tampoco, no lastimar. Tienes que revisar en qué condiciones viene el vehículo, en qué condiciones lo recibimos, y ahora sí ya te dan todas es algo teórico y práctico a la vez, que te lo van dando y te lo vas macheteando y lo haces ya casi como quien dice inconscientemente qué es lo que vas a hacer. Porque instalar un vidrio no es de que, ¿sabes qué? Este es el vidrio, lo vas a instalar, el vidrio se tiene que preparar. Ok. Casi estoy seguro que los únicos que hacen la preparación del vidrio correctamente en México son las tiendas de Vitrocar. Wow. Porque hay que darle un procedimiento. El vidrio hay que descontaminarlo. Desde que está en planta, el traslado del vidrio lo manejan en la bodega. Lo manejamos con guantes de látex. ¿Y qué es lo que tiene el cuerpo? Pues tenemos grasa corporal. ¿Sí? Se va pegando. Y métele de que, ¿sabes qué? Pues el instalador o el almacenista, pues que se comió unos taquitos, no se lavó las manos. Que agarró grasa o algo, y todo ese vidrio viene ya contaminado. Trae tanto, ¿cómo se llama? Pues polvo de la contaminación, general, todo eso, y Ok. hay que prepararlo. La preparación tiene que ser muy especial. ¿Y esta competencia dónde sucede, Hugo? O sea, ¿es en algún evento? Perdón que te interrumpa, es en la Auto Week. Ok. Son las Auto Week y ellos escogen la sede en diferentes partes de Estados Unidos. Me tocó competir, fíjate, con Inglaterra, Chile, Argentina, Brasil, estadounidenses, coreanos y chinos, creo. Wow. Creo que ahorita ya van un poco más Wow. de más ciudades o más países más que nada. Y así como en las Olimpiadas, que de repente, oye, pues los chinos son muy buenos para algo y los americanos. En estas competencias, ¿quién dirías tú que son así los más Los más sobresalientes? O nosotros somos los más top. Mira, me atrevo a decir, son mexicanos residentes en Estados Unidos. Fíjate. ¿Sí? ¿Por qué me atrevo a decir los conozco? Tengo compañeros en el ramo, ¿verdad? Y me apoyo demasiado con ellos. Cuando tengo algún detalle o algo, oye, no, hombre, es que estoy batallando con cualquier cosa, le hablo, puedo decir a la persona que le hablo, es una persona muy especial porque me ha ayudado bastante, y gracias a esa persona también he aprendido todavía un poco más. Wow. ¿Sí? Aguanta Luis Hernández, él es de México, pero radica en Dallas. Y Alfredo Calva, también él está, creo que en Los Ángeles, y es mexicano 100%. Y ellos están en el top 100 porque son gente muy capaz. Ellos, aparte de instalar el vidrio, fabrican sus propias herramientas. Oh, wow. Wow, excelente. Y aquí vemos estas medallas, Hugo. Estas son las que les dan por participar. Sí, algunas son como esta es de finalista. Cuéntanos esa. Me tocó la suerte de ser finalista. No suerte, sino que es el empeño que le metas, el enfoque. Porque cuando me tocó en esa ocasión, no recuerdo en qué ciudad fue, la verdad. Les voy a echar mentiras si les digo una ciudad en específico. Pero empezamos y te dan una charla como de media hora para que te digan
cuáles son las bases para que tú estés ahí al momento de estar participando. Tú no puedes conversar con nadie, en tu celular no puede sonar. Si ves el celular, ellos te descalifican porque piensan que te estás ayudando en algo que se te pasó, ¿verdad? Okay. Tú estás completamente solo. Cuando estás ahí, yo cuando he participado me olvido de que hay alguien más. Yo estoy solo, el vehículo y el cliente nada más, nadie más. Porque si tú te enfocas en que hay alguien más, empiezas a pensar otras cosas y te empiezas a poner nervioso. En esa ocasión es la parte que más me ha gustado, porque cuando dijeron, la dinámica cambió, vamos a retirar un costado para ver si en verdad son realmente instaladores de vidrio automotriz. Y todos, pero ¿por qué un costado? Porque pues, son las reglas, y las reglas las pone la compañía que se dedica a hacer las competencias, que viene siendo el AutoWeek. Total, yo dije, pues un costado lo hago normalmente, voy a talleres. ¿Para qué voy a talleres? Que si hay un siniestro, chocaron por la parte de atrás, tienes que quitar el cristal, tanto medallón y el costado, para que ellos reparen la parte que chocaron. Si no requitas el vidrio, lleva el riesgo que se les vaya a tronar al momento de estar jalando a ellos. Y cuando yo lo empecé a hacer, yo me olvidé, te dan 1:10 y lo hice como en 45 minutos y me demoré. ¿Por qué? Porque yo veía que lo había hecho muy rápido. Te digo, tienes que estar constantemente en lo que estás haciendo y que te guste realmente lo que estás haciendo. Si no, no vas a hacer nada, vas a hacer un trabajo que no va a estar garantizado. Aquí nosotros le damos una garantía de que no se le va a filtrar el agua y el cristal va a quedar completamente adherido al vehículo. Okay. Y en estas competencias, por lo que me dices, pues creo que aprendes mucho. Así es. Regresando, ¿se organizan con todo el resto de los compañeros de Vitrocar para compartir lo que aprendiste? ¿Sigues en este gusto por enseñar y capacitar? Aparte de los compañeros, pues manejamos franquicias, ¿verdad? Haz de cuenta que cada año se da una capacitación. Ahorita damos una capacitación online. De hecho, me tocó el jueves pasado. Nos tocó una capacitación acerca de la reparación. Pero todo eso se les va divulgando a la cadena de Vitrocar. Okay. ¿Para qué? Para que ellos tengan el conocimiento cuál debe ser la instalación, todos los procesos que deben de ser. Porque no queremos que al momento en que nosotros instalemos un vidrio, el cliente regrese por una garantía. Es muy feo retrabajar doblemente el cristal para nosotros. ¿Por qué? Pues habla mal del servicio que le vamos a brindar. Claro. En todos estos años que has estado haciendo reparaciones, ¿cuál ha sido el modelo de coche o de pieza que lo has encontrado más difícil o más complejo? Así que dices, ay, joder, sí estaba difícil de hacer. Mira, ahorita en la actualidad, pues es la FJ Cruiser. En su momento, cuando salió, decíamos, oh no, ¿qué vamos a hacer? Porque ya teníamos las anécdotas de que la vista que va en la parte de afuera, en la parte superior, hay una vista. En su momento era de aluminio, se maltrataba muy feo. Ya el aluminio se maltrata y ya no hay manera de que se vuelva a moldar de la misma manera. La compañía o la Toyota lo fue mejorando, lo hizo de fibra de vidrio. Y cuando lo retirábamos, así recién que lo retirábamos, ¿qué es lo que hacíamos? Pues quitábamos, pues iba grapada, pero no sabíamos nosotros que la vista iba pegada al cristal. Okay. Y luego yo en una de esas tantas, pues por iniciativa dije, tengo que ver la manera de que salga rápido y que no se maltrate. Pues primero empecé a cortar por la parte de afuera con los cortadores que utilizamos para retirar el cristal. Y luego le decimos una cuchilla o espada ninja, le di por la parte del interior, ¿verdad? Para cortar lo único que me faltaba. Cuando empecé a quitar la parte del interior y que ya lo retiré por completo, le pedí primero hicimos impulso hacia la parte superior y luego para abajo. Donde hicimos el impulso para arriba, la sorpresa de nosotros fue de que se desdrapó la vista y se quedó adherida al cristal, y nos dimos cuenta que esa era la manera correcta. Todo eso lo empezamos a difundir en la cadena. ¿Para qué? Para que el instalador no batallara.
porque era demasiado, pero demasiado difícil. No difícil, sino que se nos maltrataba y esa moldura, si la llegabas a dañar, pues la moldura llegaba bien, decía el cliente. Y el negocio tenía que cubrir con el gasto. Ya. Los complicados ahorita nos vamos apoyando entre todos, ¿sí? Pero cuando empiezas a retirar, ahorita los vehículos ya traen con asistencia vial avanzada, ¿sí? Sí. ¿Qué significa eso? Que trae cámaras, sensores, para que cuando vas conduciendo, o sea, si llegas a salir del camino, el vehículo te va a avisar, ¿sí? Porque en algunos casos pues, se queda dormida la gente, se fueron dando a la tarea de que para que no hubiera tantos accidentes, ¿qué es lo que pasó? Pues le empezaron a poner cámaras, sensores, y ya eso evitó o redujo los accidentes. Para retirar la cámara tienes que, en primer lugar, tienes que saber, ¿verdad? Eso me queda claro. En segundo, revisamos primero que nada cómo viene la base, para nosotros darnos una idea de qué es lo que vamos a hacer al momento de retirar las partes del interior para nosotros poder retirar la cámara. Ya, ok. Sí, son cosas que se van dando y todo lo vamos haciendo y lo vamos difundiendo hacia los instaladores. Okay. Y ahora con estos nuevos sistemas es más complejo hacer la reparación o sea, tienes más pasos que hacer en una reparación o es igual que un coche que no trae estos sistemas. Para desprender el cristal es exactamente lo mismo. No lleva ningún ¿Y ya otro. cuando le pones el nuevo tienes que hacer algo más o ya queda listo? No, lo único que vamos a hacer es retirar el accesorio del interior. Okay. Tenemos que quitarlo con cuidado. ¿Has hecho reparaciones, por ejemplo, de algo diferente que sea un coche, un camión o algún cristal más grande o solamente han sido vehículos así? No, particulares. Ya en esa pregunta es muy, muy, muy buena, porque aparte de vehículos así compactos, todo eso, pues hacemos tractocamiones, autobuses, maquinaria pesada, de todo tipo de vehículos. Todo lo automotriz lo hacemos. Sí. Oye, pues un autobús, me imagino que estos son los de pasajeros. Es casi todo el frente del autobús. Ahorita en la actualidad ya el cristal ya viene panorámico. Sí. ¿Sí? Ya viene de una sola pieza. Anteriormente, fíjate que todo se va modernizando, ¿verdad? Va muy avanzado, va demasiado avanzado esto. Conforme va pasando el tiempo, cada vez las cosas o el vehículo lleva más cristal. ¿Sí? El autobús, el panorámico, viene solo una sola pieza. Ya hasta el autobús ya no trae retrovisores, trae cámaras para que el autobús o el conductor no voltee hacia los lados. Él va a ver las cámaras para ver qué es lo que trae a sus alrededores. Ya trae una cámara 360 y ve por completo el vehículo y qué es lo que va a su alrededor. Si trae alguna persona enfrente, porque muchas de las veces el tractocamión no es visible para el chofer que ver, sabes que se le atravesó una moto o un peatón y ya la cámara ya le va a indicar qué es lo que trae. Pero él va viendo todo aquí, pero como quiera va viendo al frente, pero cuando se paran en una intersección, él tiene la facilidad de observar en su cámara. Pero yo me imagino que el proceso de cambiar un cristal, por ejemplo, para un autobús de estos de pasajeros, que es casi es complejo, ¿no? O sea, para retirarlo es el mismo procedimiento, solamente cuando lo vamos a bajar, nos vamos a apoyar con otro compañero, ya sea uno o dos personas, por el peso. Te tienes que proteger bien, porque muchas de las veces el cristal pues, ya viene muy dañado, guantes, faja y tus lentes, ¿para qué? Pues hay partículas de vidrio, el cristal, pues el filo cuando se estrella, el filo está vivo. ¿A qué nos referimos cuando el filo está vivo? Tiene demasiado filo y te va a cortar hasta no tienes una idea de lo que te va a hacer el cristal. Buenísimo. Oye, qué interesante. También en todo tu trayectoria, también te preguntaba, a ver si ahorita te acuerdas, ¿cuál ha sido el caso que estaba aquí en una sucursal y hayas visto que haya llegado alguien con un vehículo y su reparador, o la situación en la que pasó fue muy rara o fue muy chistosa, o algo que te acuerdes que haya sido así un caso
que lo recuerdes mucho. Yo creo que has de ver, pues, ¿cuántos carros no has reparado en más de 20 años, verdad? Pero ¿alguno que recuerdes? Fíjate, en una ocasión fue chistoso porque, pues te digo, cortamos vidrio también. Hacemos vidrio a medida. Y en una ocasión vino una lancha, la trajeron en remolque y todo, para hacerle el corte de vidrio. Y fue muy chistoso porque, pues, el compañero en ese momento empezó a hacer medidas. Midió y todo. Sabía cortar, ya tenía los procesos para que él sepa cortar. Pero al momento en que él cortó, pues un compañero así en forma de chiste dijo, midió mucho para que al último no le quede el vidrio. Y regresó, se lo iba a poner, es un marco cuadrado, donde lo puso, pues el vidrio le quedó chico. No, pues lo volteó, no, también le quedó igual de chico. Como que midió o hizo la medida, una sola medida de todos los del cuadro. Del cuadro. En vez de que dice, ¿sabes qué? Pues tiene medida de altura y de ancho y pues tienes que saber anotar qué es lo que vas a hacer y todo. Pero y venir a revisar. Pero llegó una lancha de repente. Un día llegó una lancha, fíjate lo que uno no se espera. Es que lo que pasa es que hacemos vidrios a medida, que son, pues estamos en vitro, hacemos el vidrio plano. Vienen láminas para nosotros hacer corta medida, ya sea en maquinaria, como te decía, y en tractocamiones. ¿Por qué? Porque hay vehículos que ya son demasiado viejos, que ya no se fabrican y son vidrios cuadrados completamente y planos. O tienen alguna forma también, ¿verdad? La curvatura y todo eso, pero nosotros le vamos a ir haciendo la forma, vamos midiendo, vamos revisando, sacamos la plantilla y ahora ya sabes que esta es la plantilla y sobre esa plantilla vamos a realizar el corte. Wow, muy impresionante. Oye, ya para ir cerrando, durante estos más de 26 años, ¿qué ha dejado en ti, en toda tu experiencia profesional y vida personal, esta carrera en vitro o en vitrocar? ¿Qué dirías que ha sido todo lo que has atesorado durante estos últimos 26 años? Es que son muchas cosas que la verdad sí me ha dado mucho ¿para qué lo voy a negar? Aparte de que pues es una familia, son las experiencias que de repente me he topado clientes que sin que yo la verdad pues veo mucha gente y tú dices, ¿sabes qué? Oye, ¿cómo estás? Y no, la verdad no son, los saludo bien y todo, pero son casos que te dicen, no, la verdad no me acuerdo, no, que yo fui a tal parte y pues tú me pusiste el vidrio y fíjate que todavía sigue bien, o voy a talleres también y me reconocen porque muchas de las veces tienen la misma trayectoria que yo y todavía voy al mismo taller y todavía siguen en esa parte, pero son muchas anécdotas, vivencias, haber conocido, pues ya conocí a Estados Unidos gracias a esta empresa, conocí Colombia, he conocido pues toda la República Mexicana. Wow. Son muchas cosas que te da la vida y te da el trabajo y las anécdotas de que pues haces las cosas bien y te lo reconocen. Padre. Aparte me dice que eres la estrella principal del TikTok de Vitrocar. Dice que por ahí sales bastante ahí en esos videos. No, pero qué padre que sea no solo como anecdotario, sino también como esa forma en que compartes tu conocimiento. Creo que han sido muchos años en los que lo que nos compartes, pues has sido una persona pues muy comprometida con tu trabajo, pero por otro lado pues muy generosa con compartir como dices, con los compañeros, con los franquiciatarios, con todo el conocimiento que has atendido. Y pues por eso nos da mucho gusto haber podido tener la oportunidad de platicar contigo en todo este tema. A todos los que sabes en este podcast que se llama Los Vitronautas, a todos los que participan, les hacemos entrega oficial del Vitronauta de Vitro. Muchas gracias. Este es para ti, por agradecimiento al tiempo y a todo lo que nos has compartido.
en esta pequeña entrevista y la verdad, pues esperamos que haya Hugo en Vitrocar mucho, mucho más tiempo, que nos sigas enriqueciendo, que sigas con ese compromiso con los clientes y con todos los compañeros. Nada, muchas gracias, Hugo, por la plática. No, muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta, Muy como bien. siempre. Y por último, si alguien tiene una estrelladita, un parabrisas ahí dañado, ¿a dónde viene? A Vitrocar. Eso. Con los mejores. Eso. Gracias, Hugo. Gracias No. a todos por haber acompañado en este 5º episodio de Vitronautas y los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias por estar con nosotros.